Muy buenas. Para iniciar esta presentación sobre lo que es la información del grado en podología, vamos a hablar sobre lo que es el grado en podología en la Facultad de Enfermería y Podología de Ferrol, dependiente de la Universidad de La Coruña. Lo primero es informar de lo que es el título en sí de podología. Podología no es una titulación relativamente joven de las ciencias de la salud. Y bueno, quizás me gustaría empezar por decir, dejar claro un poco a qué nos dedicamos en la podología. Y la podología, la versión más breve y más clara, es la que nos da la Ley de Ordenación de Profesiones Sanitarias, que define todas las profesiones sanitarias, y que nos dice que los podólogos somos los profesionales titulados universitarios que nos dedicamos al diagnóstico, tratamiento de las afecciones y deformidades de los pies mediante las técnicas terapéuticas propias de nuestra disciplina. Ahora veremos cuáles son esas técnicas terapéuticas propias de la disciplina, pero que veremos que abarcarán desde todos los campos de la profesión y de lo que es... Empezó como una especialidad de lo que en su momento era el título de ayudante técnico sanitario, lo que más adelante se convertiría en el titulados en enfermería. Se convirtió en una titulación propia universitaria en el año 88 y somos título de grado de 4 años desde el año 2009. Nos dedicamos, precisamente, como decía, a la prescripción, a diagnosticar y a tratar, que es un tema fundamental que tenemos que tener en cuenta en nuestro campo y nuestra profesión, de tener la capacidad respecto a otros compañeros de otros países, especialmente de la Unión Europea, que no tienen capacidad para recibir directamente o solos a los pacientes. En nuestro caso tenemos capacidad para recibirlos, diagnosticarlos y tratarlos y formar todo el proceso de tratamiento de las afecciones del pie, bien prescribiendo fármacos, bien haciendo exploraciones radiológicas, bien haciendo tratamientos ortopodológicos en el pie, promoviendo la salud, diagnosticando las enfermedades, tratando estas enfermedades con diferentes terapéuticas. Una de las terapéuticas que más se nos conoce, quizás en el campo de la podología, y seguramente muchos de vosotros pues habréis tenido por vuestro caso, de algún familiar más mayor vuestro, o incluso a vosotros habéis padecido algún tipo de verruga plantar, con papiloma en la planta del pie. A una persona más mayor, pues a lo mejor ha padecido algún problema de alguna dureza, callo, lo que nosotros conocemos como hiperkeratosis y elomas, algún problema de línea carnada, que también habéis podido padecer, seguramente, y que nosotros tratamos mediante estos tratamientos pues, quirúrgicos conservadores, de tratamiento de lo que es la parte de las... mediante bisturís, mango cizallas y demás, pues de una forma más o menos indolora, conseguir eliminar esa problemática. También hacemos tratamientos ortopodológicos. Quizás nos habréis visto muchas veces haciendo exploraciones del pie, exploraciones biomecánicas, diagnosticando qué problemas son los que surgen en el pie, en la dinámica y demás. Y para ello, una vez diagnosticado, haciendo unos moldes y un tratamiento específico para el pie, conseguir tratar ese problema en el pie mediante ortesis plantares específicas para la lesión. Tratando también, haciendo cirugía también en el pie, consiguiendo que mediante lesiones de las partes, lesiones de las partes blandas o incluso óseas en el pie, mediante cirugía, pues conseguir eliminar desde uñas encarnadas, incluso juanetes en el pie o pequeñas lesiones que puedan surgir, pues nos vamos a ver solucionar este tipo de problemas, ¿no? Y todo eso, pues en principio desde el campo exclusivamente como profesionales de podología y normalmente pues de forma directa y personalizada, ¿no? ¿Cómo formamos a los profesionales para hacer todas estas cosas? Bueno, no somos muchos centros en España que dedicamos a la formación en podología. Veis en la pantalla, hay algún caso más de reciente implantación del año pasado,
Pero bueno, en otras situaciones seguramente no cabrían en la pantalla. En este caso, pues eh, podéis ver en la cómo estas aparecen. Somos únicas en todo el campo de la comunidad autónoma gallega. Tenemos fundamentalmente en Madrid, en Levante y eh, Barcelona y demás, algunas un par de días en Andalucía, pero bueno, en el caso de la comunidad autónoma gallega somos únicas en la formación de podología. De cara al acceso, tenemos 50 plazas todos los años, que de las materias específicas están componderadas con la máxima nota, tanto biología, química, matemáticas como física. La nota de acceso ha ido variando a lo largo de los años, y bueno, veis ahí que tenemos desde el año 2013-14, que estamos en 6,7, más o menos es la nota que vamos rondando, hasta el 7, un 6 más o menos que teníamos el año pasado. Realmente es verdad que va variando bastante, como sabéis. Y es verdad que el año pasado entraron más alumnos que de lo habitual. Eh, Sobre todo, quizás a veces lo que es una pregunta típica es, bueno, ¿para qué o qué buscamos o cómo me plantearía yo si quiero ser podólogo o no, ¿no? Quizás a veces una visión o una capacidad es tener cierta vinculación para ayudar a los demás, tener cierta responsabilidad, madurez, que bueno, que obviamente se va adquiriendo durante la carrera, pero sobre todo una parte fundamental e importante es el hecho de que vais a trabajar, os vais a formar en la carrera, pero como todas las instituciones sanitarias, os vais a estar formando durante toda la vida en vuestro campo profesional, ¿no? En ciencias de la salud, los conocimientos bueno, quedan desfasados en un tiempo relativamente corto. Eh, por eso es importante la formación, pero sobre todo ten en cuenta que en podología la atención directa con el paciente es fundamental. Y bueno, todas las competencias, incluidas las relaciones interpersonales, se desarrollan durante la carrera y se implementan durante la carrera, pero bien es cierto que tienes que saber que cuando acabes la carrera es a lo que vas a dedicar, a trabajar con gente, solucionar, diagnosticar problemas y tratar problemas, ¿vale? En los pies. Lo cual es muy gratificante y hay que saberlo, pero hay que también saber que efectivamente hay que tener esa capacidad o tener esas ganas de poder solucionar esos problemas a la gente. Deciros que los resultados en general son buenos. Nuestros alumnos, es una atención de 4 años, donde la mayoría de nuestros alumnos, más del 96%, acaban en los 4 años. Porque, bueno, entre otras cosas, porque el número de la dedicación del profesorado, la vinculación del profesorado y el ratio profesor-alumno, pues nos permite que haya una mayor dedicación, una atención relativamente más personalizada, con una carga de prácticas muy importante, con un número de horas o la asignación de horas presenciales por crédito, si bien son más teóricos en los primeros cursos, como veis en la carrera, en general eh, eh, veis que una parte importante es la teoría y los seminarios, que es un híbrido entre la teoría y la práctica. En el caso pero veis que prácticamente la mitad de la carrera son prácticas de laboratorio y prácticas clínicas, ¿no? Prácticas clínicas que se hacen en la clínica universitaria de podología con pacientes reales, y donde pues en el último año y en el último cuatrimestre de tercero, nuestros alumnos cursan unas prácticas de clínicas con pacientes reales, que nos permiten tener unos profesionales formados de la máxima calidad, y que ya cuando se incorporan al mercado laboral ya han cursado, pues eso, más de un número importante de horas de prácticas reales en clínica. Como decía, en primero pues son prácticas sobre todo de laboratorio y teoría, en segundo lo mismo, y en tercero es donde ya empezamos con las prácticas clínicas, pero ya cuarto pues es fundamentalmente prácticas clínicas con parte de teoría y los seminarios.
Tenemos algunas materias llave, que, bueno, que es fundamental que los alumnos antes de incorporarse a la práctica clínica pues tengan ya conocimientos teóricos y prácticos sobre las competencias propias de su titulación. Una parte dentro que siempre es importante es a veces, bueno, una vez que acabo, cuál es qué posibilidades tengo de incorporarme al mercado laboral, ¿no? Y realmente no hay muchos estudios a veces de esta parte, pero sí que es cierto que recientemente la iniciación laboral que publicaba el Sistema Universitario de Galicia sobre los egresados en el año 2013-2014, nos daban unos datos sobre, bueno, sí, casi de un 80% de incorporación en el último año, 2 años, ¿no? Con lo cual, bueno, tenemos un índice de incorporación al mercado laboral bueno. Es cierto que la principal incorporación o la dedicación del profesional de podología es al mercado privado, con lo cual su dedicación a este campo, las implicaciones que puedan tener es fundamental en el hecho de saber que muchas veces o se monta el autoempleo, montar una clínica propia o trabajar lo que es de que nos incorporemos al mercado público, a la incorporación al sistema público de salud, de cómo está pasando ya en Cantabria, está empezando a pasar en otras comunidades, como pues temas de conciertos, como el caso de, de Cataluña, en parte de Andalucía, en parte de Madrid. ¿Vale? Entonces, bueno, esperamos que sobre todo en materias, en campos más específicos, como pacientes de mayor cuidado, estamos empezando a incorporarnos por ahí. ¿Cómo se estructura el plan de estudios? Aunque lo podéis ver en general en nuestra propia web, en primero nos dedicamos sobre todo a que conozcáis lo que son los conocimientos básicos de lo que es la fisiología, la anatomía, o sea, la psicología incluso, la microbiología, es decir, saber cómo funciona el cuerpo humano a nivel general y un poco la anatomía específica más del miembro inferior y de aquellas cosas que pueden causar, cómo son los principios de aquello que puede causar enfermedad y conocer los principios de la investigación científica, ¿no? Para poderla consumir. En segundo ya empezamos con lo que son materias más específicas de lo que es conocer cómo se diagnostica y cómo se trata en podología, desde la biomecánica, ortopodología, el diagnóstico por imagen, conocer la patología específica del pie. En tercero, como decía, tenemos una parte importante del práctico, donde hacemos prácticas clínicas en nuestra clínica de podología. Vemos también algunas materias más específicas, como la capacidad de prescribir fármacos, el conocer las alteraciones dermatológicas a nivel general, aplicar la ortopodología a nivel clínico. Y en cuarto, pues que tenemos la parte fundamental, que son los prácticos, que es la práctica clínica. Tenemos la profundización en materias más específicas, como es la podología deportiva o el pie de riesgo, bueno, que ya se basa con la cirugía avanzada, que después de haber implementado los primeros conocimientos más básicos anteriormente, pues lo aplicamos más a este campo, ¿no? Y luego, por supuesto, el trabajo de fin de grado y lo que es la parte de conocer un poco los principios básicos de la gestión y de la ética profesional que va del futuro profesional de podología. Bueno, simplemente si veis, tenéis en nuestra web los propios horarios y, bueno, como decía, en los primeros cursos son más teóricos y con más horas presenciales a nivel de aulas, pero luego son más a nivel clínico. Sobre todo como os decía, ¿por qué plantearse realizar estos estudios de podología? Sobre todo porque somos una profesión muy resolutiva. En el campo tendréis muchas veces la satisfacción de recibir directamente a un paciente, diagnosticarlo, y a lo mejor un problema con el que llevaba tiempo, que producía graves dificultades de su deambulación, incluso dificultades bueno, que producían bueno, cierta incapacidad o dificultad motriz, y a una dependencia importante. Pues bueno, al final pues se lo solucionamos en un tiempo relativamente corto, y al ser
hacer atención directa, diagnosticar y tratar, pues bueno, al final somos nosotros los que solucionamos ese problema. Bueno, existe una demanda social importante y esperemos que en cuanto se incorpore al mercado público aún sea mayor, pero sí que es cierto que hay muchas zonas que no cuentan con un profesional de podología en las inmediaciones y bueno, es una parte importante de la atención, sobre todo con el envejecimiento poblacional, que es una parte importante de nuestra atención, pues también se está dando, aunque efectivamente en el tema del deporte también es una parte fundamental en nuestro campo. Sobre todo que además que tengáis en cuenta que los estudios de podología en general en España y en particular en la Facultad de Enfermería y Podología de la Universidad de La Coruña está en los niveles más altos de competencias profesionales dentro de toda la Unión Europea y del mundo. Prácticamente en competencia profesional solo el sistema norteamericano tiene algunas competencias más que el caso de podología española, pero todos los demás casos pues tienen menos competencia que el caso de la podología, de capacidad para prescribir fármacos, para diagnosticar, para tratar, para hacer tratamientos ortopodológicos, para hacer cirugía, como comentábamos antes. Y nada, simplemente esperamos poder contar con vosotros en los estudios de posgrado, que ya nos decían hace un par de años que eso, que una de las carreras profesionales con mayor salida profesional estaba también la podología, que como decía, la salida profesional principal está en la profesión libre, aunque hay otras salidas también, no tanto en nuestra comunidad, pero también el tema de la industria de calzado, entre otras cosas, con el deporte, con centros asistenciales, en nuestro caso después de la docencia. Y bueno, que nada, tenéis toda la información en nuestra propia web, de la udc.es barra FEP. En esta facultad, en la web, tenéis absolutamente toda la información sobre la facultad. En la parte de estudios, que seguramente habréis estado mirando, tenéis toda la información y en todas nuestras redes sociales publicamos, pues bueno, más o menos, están dirigidas fundamentalmente a nuestros alumnos, pero es verdad que cualquiera de vosotros pues, podéis consultarlas y cualquier cosa que os interese podéis verla, incluyendo un poco el vídeo también en 5 minutos que podéis ver también sobre la facultad y las dos titulaciones, tanto del grado de enfermería como del grado en podología. Vale, espero veros pronto en nuestra facultad y muchas gracias por la atención.